Muy buenos días. En este video vamos a disertar sobre aquellos fármacos que se derivan del opio y otros no derivados del opio, pero que tienen el mecanismo de unirse a receptores específicos opioides. Es decir, vamos a hablar de los fármacos opioides. Los objetivos de esta disertación tienen que ver, primero, con la definición del término analgésico opioide, clasificar los compuestos opioides de acuerdo a su origen, clasificarlos de acuerdo a su mecanismo de acción, explicar el mecanismo de acción de estos fármacos, describir los efectos farmacológicos de los analgésicos opioides y antagonistas, destacar o describir las características farmacocinéticas más relevantes de estos analgésicos, mencionar sus usos clínicos, mencionar las contraindicaciones, explicar el uso de opioides en combinaciones farmacológicas y describir las reacciones adversas más importantes de este grupo de fármacos, que tienen incluso implicaciones en la farmacodependencia. Entonces vamos con lo primero, las definiciones. Entonces, cuando hablamos de opioides, tenemos que decir que son todas aquellas sustancias químicas, derivadas o no derivadas del opio, que tienen la propiedad de unirse a los diferentes tipos de receptores opioides. Ya vamos a hablar de ellos. Ahora bien, ¿por qué hacemos esta definición? Porque hay otra definición que es el término opiáceo y que solo debe utilizarse exclusivamente para las sustancias derivadas de la resina que se extrae de la planta, que es llamada adormidera o papaver somnífero, y esa resina se llama opio. Entonces, opiáceos no es lo mismo que opioides. No todos los opioides son opiáceos, ya les digo. Como pueden ustedes observar aquí, vean que la planta es una planta que produce unas flores, que se llama amapola, de la cual pronto sale un fruto, como el que ven abajo, de la cual al hacerle incisiones sale un líquido lechoso. Este líquido solidifica a temperatura ambiente y ese es como una resina que se vuelve incluso marrón, y esa resina se llama opio. Ese opio, esa resina que se extrae de este fruto del Papaver somniferum, ese opio se puede incluso administrar. De hecho, hace miles de años se utilizó el opio en su forma así nativa, disuelto en alcohol, lo que llaman elixir. El elixir paregórico, por ejemplo, el láudano, que es otro preparado obtenido de la resina de opio y diluida con productos alcohólicos, y que se utilizan como sedantes, como analgésicos y como antidiarreicos, debido a que los opioides también pueden inhibir el peristaltismo. Fue en el año 1805 cuando un químico alemán llamado Sertürner aisló el primer fármaco opioide, que fue la morfina. La morfina es uno de estos opioides que se extraen de esta resina producida por la planta Papaver somnífero, que se llama opio. Entonces, la morfina. Dentro de la morfina vamos a encontrar otras sustancias opiáceas y opioides, que vamos a ver cuáles son cuando veamos la clasificación según su origen de estos fármacos. Entonces tenemos que estos fármacos los opioides pueden ser clasificados según su origen. Y ya tenemos los que ya adelantamos, que hay derivados naturales extraídos de la resina que se producen en la planta Papaver somnífero, que es el opio. Y tenemos la fenantrénicos, debido a su estructura química, morfina, codeína y tebaína.
Aparte otros que no son opioides, pero que se extraen del opio, como la papaverina y la noscapina. A continuación tenemos aquellas opioides que son derivados semisintéticos. Es decir, se producen a partir de la modificación química de un derivado natural como es la morfina. Y ahí tenemos entonces los semisintéticos, heroína, que es la diacetilmorfina, la etilmorfina, la dihidrocodeína y la nanorfina. Son derivados semisintéticos. Y por último, los derivados sintéticos, o sea, creados en los laboratorios farmacológicos, donde tenemos un gran número allí escritos, como la estorfina, la ciprenorfina, diprenorfina, buprenorfina, levorfano, etcétera, etcétera. Y aparte los antagonistas de estos receptores, como la naloxona y la naltrexona. Entonces, es la clasificación según su origen. Según su origen, es decir, naturales, como la morfina, la codeína. Son los naturales. Los semisintéticos como la heroína, la etilmorfina, la dihidrocodeína y la nanorfina. Y los sintéticos, sintetizados en el laboratorio, que ven la lista allí, y los antagonistas opioides. Ahora bien, otra manera de clasificar estos fármacos opioides tienen que ver con su mecanismo de acción, o sea, su farmacodinámica. Entonces, si estos fármacos interactúan con receptores opioides, entonces ellos pueden ser agonistas o antagonistas. Entre los agonistas tenemos los que tienen gran potencia y los que tienen poca potencia o leves. Entonces, entre los agonistas potentes tenemos a la morfina, meperidina, metadona, fentanil y derivados, levorfanol y heroína. Y entre los de muy poca potencia tenemos la codeína, la oxicodona, el propoxifeno, el difenoxilato, la loperamida. Ahora, tenemos los mixtos, es decir, los que son agonistas de un receptor opioide y a la vez antagonistas de otros receptores opioides. Y allí encontramos la buprenorfina, que en este caso sería más bien agonista parcial de los receptores mu, la pentazocina, la nalbufina, que es un agonista kappa y un antagonista de los receptores mu, la nalorfina, el butorfanol. Y los antagonistas, es decir, que bloquean estos receptores, no tienen actividad intrínseca, como la naloxona y la naltrexona. Ahora, ya hablamos de que hay receptores, o sea, que estos fármacos farmacodinámicamente se tienen que unir a receptores opioides. ¿Y cuáles son estos receptores opioides? Allí los tenemos. Los mu, los kappa y los deltas son los receptores opioides con los cuales estos fármacos se unen y produzcan sus efectos. ¿Qué son estos receptores? Estos receptores son receptores metabotrópicos, es decir, están acoplados a proteínas G. Fíjense sus 7 dominios transmembranas y sus respectivas asas extracelulares e intracelulares que tienen sus funciones definidas. Y una de ellas es acoplarse a la proteína G. Pero entonces, si son receptores acoplados a proteína G, tenemos que saber qué tipo de proteína G es la que está acoplada. Y allí lo tenemos en tercera dimensión, el receptor opioide, típico receptor acoplado a proteína G, cuya proteína G por lo general es una proteína GI, es decir, una proteína G inhibitoria de la síntesis de la adenilato ciclasa. Se inhibe la enzima adenilato ciclasa y disminuye la síntesis de AMP cíclico. Entonces ya tenemos el mecanismo de acción. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Entonces, estos fármacos, como agonistas de receptores opioides, se van a unir a ellos. Y esa unión va a desencadenar una señalización que va a provocar inhibición de la adenilato ciclasa con disminución de la producción de AMP cíclico. A su vez va a provocar la apertura de canales de potasio voltaje dependiente
y el cierre de canales de calcio N. Ahora bien, ¿qué sucede después? ¿Qué pasa con esto? Bueno, fíjense que si ustedes abren los canales de potasio voltaje dependiente, simplemente por gradiente el potasio va a salir de la célula y esa membrana se va a hiperpolarizar. Y al hiperpolarizarse la membrana, se va a disminuir la excitabilidad de esa célula. ¿Entendieron? Eso es lo que ocurre, disminuir la excitabilidad. Entonces tenemos que la célula en la cual actúan los receptores de esa célula, donde actúan estos fármacos, van a disminuir la actividad eléctrica de esa célula. Aparte de que va a cerrar canales de calcio, en este caso en un botón presináptico. Este cierre de los canales de calcio va a hacer que esa sinapsis libere o no libere el neurotransmisor. Entonces tenemos que la disminución en la entrada de calcio provocada por la señalización de estos fármacos opioides, al cerrar estos canales de calcio, el calcio no va a entrar y por lo tanto no va a ocurrir la liberación del neurotransmisor en ese botón presináptico donde están estos receptores. Esto tiene implicaciones porque si esa, por ejemplo, es una neurona glutamatérgica, la va a disminuir la liberación de glutamato, que es un neurotransmisor excitador, y entonces no va a ocurrir, al disminuir este neurotransmisor, se va a disminuir la excitabilidad de la segunda neurona. Esto tiene implicaciones en los efectos que van a provocar estos fármacos, porque van a deprimir la actividad eléctrica de estas células y a la parte va a deprimir la liberación de neurotransmisores, sea cual sea el que esté allí. Ahora vámonos a las vías que transmiten el dolor. Ustedes ven que para el dolor hay vías ascendentes y una vía descendente inhibitoria. Entonces, vean que la primera neurona, que es la que conduce los estímulos dolorosos desde el sitio donde se produce, en la piel, en el músculo, la envía al asta posterior de la médula espinal, donde va a conectarse con la segunda neurona, que es la que va a ascender por las vías dolorosas hasta el tálamo y a la corteza, ¿no? Entonces, en esa primera neurona, la primera neurona, la que conduce el impulso desde el sitio, desde la periferia hasta el asta posterior, sus botones presinápticos tienen el neurotransmisor llamado glutamato, el cual, al ser liberado, van una vez liberados al espacio sináptico, se van a unir a receptores glutamatérgicos que están en la segunda neurona, receptores NMDA y receptores AMPA, que van a provocar su apertura y la entrada de cationes como sodio y calcio que van a despolarizar esa segunda neurona, aumentando la generación de potenciales de acción que van a ser transmitidos hacia los niveles superiores del sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa cuando colocamos un fármaco opioide? Bueno, simplemente ellos van a interactuar con los receptores opioides mu que están en el botón presináptico de la primera neurona, que es la que va a hacer sinapsis, con la segunda neurona, que es la ascendente. Entonces, al unirse el opioide a los receptores opioides de ese botón presináptico, va a ocurrir lo que ya dijimos, apertura de canales de potasio y cierres de canales de calcio. El calcio no va a entrar y por lo tanto no se va a liberar el glutamato, por lo que va a haber menos estímulo en la segunda neurona, disminuyendo la frecuencia de disparo de esta segunda neurona y por lo tanto la transmisión de los impulsos dolorosos. Entonces tenemos que, aparte de que se va a liberar menos glutamato, ya dijimos que el estímulo de estos receptores opioides van a promover la salida del potasio por los canales de potasio dependientes de voltaje, porque se van a abrir y vamos a tener una hiperpolarización de la
membrana celular de la segunda neurona, haciéndola más refractaria a su estímulo. Eso contribuye a disminuir más la transmisión de los impulsos dolorosos a los niveles superiores, como dijimos antes. Entonces, es el cierre de los canales de calcio y la apertura de los canales de potasio los que al final van a disminuir la transmisión de los impulsos dolorosos desde la médula hacia los niveles superiores. Se inhibe la transmisión ascendente de los impulsos dolorosos. Ahora bien, fíjense que ahora tenemos la otra vía, que es la vía descendente inhibitoria, que es un mecanismo de regulación de la transmisión del dolor que hacen los niveles superiores en la médula. Entonces, esa vía descendente que parten de neuronas que están neuronas serotoninérgicas y noradrenérgicas que están en la sustancia periaqueductal, la transmisión de los impulsos por parte de estas neuronas inhiben o regulan la transmisión ascendente del dolor, ¿no? Entonces, los fármacos opioides también actúan sobre esta vía, liberándola, es decir, aumentando su transmisión descendente, por lo tanto, inhibiendo más aún la transmisión ascendente del dolor. Entonces, vean, este conjunto de acciones que explican el por qué estos fármacos son tan eficaces en el alivio de los dolores intensos que ocurren en la persona cuando tienen, por ejemplo, una fractura, cuando tienen un tumor maligno que está comprimiendo y produce dolor. Bueno, es por esto estos fármacos son los que deben ser utilizados cuando hay la presencia de estos dolores intensos. Entonces, en resumen, el efecto de los opioides su efecto analgésico se debe a la inhibición de la transmisión de los impulsos dolorosos ascendentes y a una activación de la vía regulatoria del dolor descendente por los mecanismos que ya vimos antes. Apertura de los canales de potasio y cierre de los canales de calcio. Entonces tenemos que estos fármacos tienen muchos efectos depresores del sistema nervioso central. Y ya analizamos cómo es que ocurre la analgesia. Una analgesia de techo alto, o sea, dolores intensos que no los alivian otras medidas, como por ejemplo los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Estos fármacos lo van a aliviar. La analgesia de techo alto, una analgesia que no produce sedación, simplemente analgesia potente, analgesia intensa, eficaz. Pero, como todo depresor del sistema nervioso central, vamos a tener que va a producir sedación a dosis más elevadas, estupor, euforia, y esto hay que destacarlo, la euforia que producen estos fármacos. Y es la que nos va a provocar problemas de farmacodependencia y abuso de estos fármacos. La euforia es un estado de placer intenso debido a la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que es un núcleo que media las reacciones de recompensa. Entonces, al liberarse dopamina, bueno, vamos a tener euforia. Esto se debe, como dije ya, a que los haces dopaminérgicos que llegan al núcleo accumbens están regulados por neuronas GABAérgicas que inhiben la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, estas neuronas GABAérgicas siempre regulan, una vez que se acabe el placer que produce, por ejemplo, una recompensa como la comida, el sexo, entonces las neuronas GABAérgicas inhiben esta liberación. Pero, ¿qué ocurre con los opioides? Bueno, los opioides, como ya dije, se van a reunir a receptores opioides de estas neuronas, de las terminaciones presinápticas de estas neuronas GABAérgicas. Y, por supuesto, los efectos que ya dijimos, apertura de canales de potasio, cierres de canales de calcio, hacen de que haya menor liberación de GABA. Entonces, ¿qué pasa cuando se libera menos GABA? Las neuronas dopaminérgicas, las terminaciones presinápticas dopaminérgicas se van a liberar porque ya no están siendo inhibidas por ese GABA y van a liberar más dopamina.
por lo que va a producir una euforia intensa. Ese es el mecanismo de acción euforigénico de estos fármacos. Asimismo, la inhibición de la liberación de GABA en otras áreas cerebrales que controlan la hiperexcitabilidad de algunos focos de epileptógenos pueden hacer de que esta depresión de la liberación de GABA se haga que se liberen estos focos y provoquen convulsiones, o sea, disminuye el umbral convulsivo. Aparte la depresión respiratoria, que es uno de los efectos más temidos con el uso de estos fármacos, y que es una depresión que va a ser mayor de acuerdo con la dosis. Entonces podemos tener hasta paro respiratorio con el uso de ellos. Aparte de que pueden suprimir el reflejo de la tos y eso lo hace mejor la codeína que la propia morfina. La miosis, que es la contracción del esfínter de la pupila, provocando unas pupilas puntiformes, que es un efecto característico de la intoxicación por opioides. La emesis, o sea, el estímulo del reflejo del vómito y la rigidez del tronco por un efecto central que hace que se ponga rígido toda la musculatura del abdomen sobre todo y de la espalda. Además tenemos efectos periféricos cardiovasculares donde vamos a tener hipotensión, bradicardia, gastrointestinales, que ya dijimos que estos efectos pueden ser útiles en el tratamiento de las diarreas porque van a provocar una disminución del peristaltismo con aumento del tono del músculo liso y eso ocurre en el intestino y en la vía digestiva. Hay una disminución del peristaltismo, se paraliza, pero no es una parálisis, a diferencia de la disminución del peristaltismo que ocurre con los anticolinérgicos. Aquí, en vez de haber una disminución del tono del músculo liso, va a haber más bien un aumento del tono, pero sin propulsión. Vamos a tener además que este aumento del tono muscular va a ocurrir no solamente en el intestino, sino en las vías urinarias, en los uréteres, y esto va a provocar que si hay un cálculo atravesado allí, el efecto de aumento de tono puede aumentar paradójicamente el dolor cólico-nefrítico. Igual ocurre en las vías biliares, si hay un cálculo en las vías biliares. En el útero, por el contrario, lo puede relajar, provocando un retardo en el trabajo de parto. Aparte de que vamos a tener acciones neuroendocrinas con disminución de la FSH, de la LH, y quizás un aumento en la prolactina. Y sobre todo vamos a tener que a nivel de piel, sobre todo la morfina va a provocar un prurito intenso porque se va a liberar en forma directa histamina de las células cebadas o de los mastocitos. Entonces tenemos efectos neuroendocrinos de piel y efectos incluso inmunológicos, donde hay una disminución de la actividad de los linfocitos T y de las células natural killer, lo que lleva a pensar de que estos fármacos pueden promover el crecimiento de metástasis, y en caso de que haya un cáncer, pero ya en una persona en estado terminal no importaría, lo que importaría allí es el alivio del dolor y mejorar su calidad de vida ante el inminente fin que le espera. Ahora hablemos un poco de la farmacocinética, sobre todo de la morfina. Fíjense que va a depender su biodisponibilidad del grado de liposolubilidad de la molécula. Entonces, por vía oral, aquellas moléculas que se absorban, que tengan mejor biodisponibilidad por esta vía, van a tener mayor potencia. En este caso, se compara morfina con codeína, la codeína tiene mayor absorción por vía oral y, por ejemplo, va a tener mayor potencia analgésica, aunque no eficacia, que no es lo mismo. Su distribución es de un 35% según las proteínas plasmáticas, es con respecto a la morfina. Y el paso al sistema nervioso central, que tiene que pasar, atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces va a depender de la estructura. Por ejemplo, la morfina tiene dos grupos hidroxilos que la hacen algo hidrosoluble y va a pasar con dificultad la barrera hematoencefálica. Por lo que, bueno, va a producir los efectos, sobre todo la euforia también, pero digamos con un pico de concentración a nivel del sistema central menor comparado, por ejemplo, con la heroína. La heroína es un derivado, como dijimos, diacetilado de la morfina. Y estos grupos acetilos que se le agregan
a la molécula de morfina, la hacen mucho más liposoluble, mucho más liposoluble. Entonces tenemos que la heroína, su distribución a nivel del sistema nervioso central va a ser muchísimo mayor y más rápida porque es mucho más liposoluble que la morfina. Y por lo tanto el pico que se alcanza en ese sistema es mayor, produciendo mayor euforia, si en el caso de los efectos euforizantes y depresores del sistema nervioso central, la heroína. Igual podemos decir para la metadona y el fentanil es muchísimo más liposoluble que la propia heroína y que la morfina. Y por lo tanto sus efectos van a ser mayores, porque van a llegar en mayor cantidad al sistema nervioso central. Y la vía de eliminación, es, sobre todo la morfina, es por biotransformación hepática, igual el fentanilo, pero más que todo la morfina. En el caso concreto de la morfina, su biotransformación es con reacciones de segunda fase donde se glucuronidiza, produciendo dos metabolitos. El glucurónido 6-morfina, que es el activo, es una molécula activa, es el único glucurónido que es activo farmacológicamente. Y el glucurónido 3-morfina, que es inactivo. Entonces, el glucurónido 6-morfina contribuye con la actividad analgésica de la morfina, porque es un glucurónido activo, pues. Y con la meperidina y el propoxifeno, ellas pueden producir metabolitos tóxicos. Sobre todo la meperidina puede producir un metabolito que es la normeperidina, que es neurotóxico. Ahora, refiriendo a la morfina, aquí la tenemos, la molécula con sus dos grupos OH ahí destacados, tiene una biodisponibilidad del 30%, es menos liposoluble que la heroína, como dijimos, con una unión a proteínas plasmáticas de 35%. Su pico de acción ocurre a los 15 minutos y su efecto analgésico se mantiene 2 a 4 horas después de su administración por vía endovenosa. Y el problema es que ella produce vasodilatación porque libera histamina y aparte disminuye la actividad alfa-adrenérgica produciendo hipotensión. Con la codeína tenemos de que tiene mucha mejor biodisponibilidad que la morfina, que dijimos que tenía un 30, hasta tiene un 50% de biodisponibilidad, pero tiene menor afinidad por los receptores mu, es mucho menos potente. Su pico de acción ocurre a los 60 minutos, tiene una potencia y eficacia analgésica menor que la morfina, pero es eficaz como antitusígeno y por eso se usa mucho como antitusígeno. Además de que se elimina mediante metabolismo hepático. Con desmetilación, ahí tienen los grupos metilos que deben ser eliminados, N y O desmetilación, y la N-desmetilación, por cierto, genera morfina, porque la codeína es como un análogo, es un derivado de la es de origen natural, pero tiene la misma estructura que la morfina con grupos metilos adicionales. Entonces, al ser desmetilada genera morfina y ya contribuye a su efecto analgésico. Y se utiliza para dolores moderados asociados con AINES o paracetamol. Ahora tenemos el fentanilo, que es un derivado sintético de laboratorio y que es muy liposoluble, de 80 a 100 veces más potente que la morfina, y su mayor rapidez de acción es notable, da efecto máximo a los 4 o 5 minutos y dura apenas 30 a 60 minutos su efecto. A diferencia de la morfina, tiene menores efectos hemodinámicos porque no libera histamina, menor depresión respiratoria, etc. El sulfentanilo, que es un derivado del fentanilo, es mucho más potente aún que el fentanilo, de 400.000 veces más potente que la morfina, es muy liposoluble, más que incluso que el fentanilo, penetra por supuesto más al sistema nervioso central, mayor rapidez de acción, la unión a proteínas del 93% y la vida media es corta, de apenas 3 horas. En Venezuela no lo disponemos, en Venezuela sí tenemos el fentanilo. Por otro lado, el alfentanilo es un poco menos potente que los anteriores, menos potente que el fentanilo y que el sulfentanilo, y su vida media es de 99%, su unión a proteínas plasmáticas es 99%, su vida media es de 80 minutos. En Venezuela no disponemos de alfentanilo, de hecho no se nombra mucho, las más usadas es el fentanilo. La meperidina, que es el nombre comercial, el Demerol, o petidina también se llama, es 10 veces menos potente que la morfina.
pero es más liposoluble. Más liposoluble y su inicio de acción es más rápido. Su duración de acción es más breve. Y fíjense que no produce miosis porque tiene cierto efecto anticolinérgico. Y se metaboliza en el hígado la normeperidina, que es proconvulsivante. El tramadol, cuyo nombre comercial es el tramal, tiene características que la diferencian de los demás porque aparte de que es un opioide, incrementa la actividad noradrenérgica y serotoninérgica. Y eso puede ser útil en dolores porque aumentan la transmisión descendente inhibitoria que está medida por neuronas de serotoninérgicas y noradrenérgicas. Es útil en dolores moderados y no se debe usar con inhibidores de la monoaminoxidasa. Ahora entramos en los antagonistas opioides puros. Los antagonistas opioides puros tenemos la naloxona y la naltrexona. Hablemos de ellos porque ellos bloquean los receptores opioides. Y al bloquear los receptores opioides, simplemente al competir con los agonistas opioides, bueno, van a provocar disminución de los efectos opioides de estos fármacos. Entonces, los efectos farmacológicos van a ser la reversión de los efectos agonistas. Y no solamente de los agonistas, sino de los opioides endógenos. No les dije, pero si hay receptores opioides de forma natural, es porque hay agonistas endógenos que se llaman las endorfinas. Las endorfinas son péptidos que se liberan también ante estímulos dolorosos para modular esa transmisión de dolor en forma natural. Si revisan la literatura van a encontrar varios tipos de endorfinas que se producen en el sistema nervioso central. Y si nosotros administramos estos antagonistas opioides, vamos también a antagonizar los efectos de estas endorfinas y provocar, por ejemplo, efectos, generar incluso hasta dolor, si es que hay algún estímulo doloroso. Lo cierto es que estos fármacos antagonistas bloquean los efectos de los agonistas opioides. Sean estos agonistas endógenos como las endorfinas o exógenos como la morfina o derivados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la naloxona y la naltrexona? La naloxona se absorbe muy bien por vía oral, pero su biodisponibilidad es muy pobre. Entonces, es preferible, se usa por vía parenteral. Sus efectos duran de 1 a 2 horas. Y se usan para revertir los efectos de los opioides. Por ejemplo, un exceso de morfina, paciente que esté ya casi en paro respiratorio, porque esté intoxicado por estos opioides, como ocurre sobre todo en los adictos a la heroína, que se pasan de la dosis. Es una manera de diagnosticar si es por efecto opioide o por efecto de otros depresores, colocarles una inyección de naloxona por vía endovenosa y vemos si responde, si se le revierten estos efectos depresores, ya se tiene el diagnóstico de intoxicación por opioides. Entonces la naloxona es una prueba diagnóstica terapéutica en el caso de que a usted les llegue un coma, que no sabemos si es de origen por este exceso de uso de heroína o de cualquier opioide, o por ejemplo, barbitúricos o de otro depresor del sistema nervioso central. Entonces la naloxona les puede ayudar a diferenciar. Entonces la naloxona se utiliza para revertir los efectos de la intoxicación por opioides, ¿no? Cuando les llegue un caso así. La naloxona. Entonces, en la emergencia tiene que siempre haber a la mano la naloxona para cuando les lleguen casos de intoxicados por heroína o por exceso de inyección de morfina o fentanilo. Adicciones que se están viendo muy frecuentemente en Estados Unidos y en Europa. Y aquí en Venezuela también hay casos de abuso de drogas como heroína y fentanilo. Entonces, naloxona para revertir los efectos de los opioides. La naltrexona también revierte, pero en este caso la naltrexona tiene mejor biodisponibilidad por vía oral y se usa por vía oral, por cierto. El efecto tiene mayor duración y de hecho se utiliza una vez que el paciente esté desintoxicado, es decir, ya pasó la fase aguda de la abstinencia a opioides, ya vamos a hablar de eso al final. Y entonces la naltrexona se administra como para que, en el caso de que un paciente adicto a estos opioides, ya sea heroína o fentanilo,
tenga sus receptores bloqueados. Una vez que hay una recaída, por ejemplo, que le provoca consumir en la farmacodependencia, siempre puede haber, hay recaídas, entonces no va a sentir los efectos euforizantes de las drogas porque estos receptores van a estar bloqueados y va a ocurrir una deshabituación al consumo de estas sustancias. Entonces la naltrexona se usa por vía en situaciones donde uno quiere tratar la farmacodependencia a estas drogas, pero por supuesto requiere que el paciente ya tenga conciencia de enfermedad y quiera no salir de esta adicción, y uno le ofrece esta alternativa de que se le bloqueen sus receptores con la naltrexona para que cuando haya una recaída, no experimente los efectos euforizantes. Ahora bien, ya saliendo de los antagonistas que ya hasta dijimos sus usos, vamos a ver los usos clínicos de estos fármacos opioides, sobre todo de los agonistas. El principal uso, por supuesto, es como analgésicos. En dolores intensos, el dolor postoperatorio, sobre todo de cirugía, de tórax, que eso es doloroso. En dolores de enfermedades terminales y en dolores agudos muy intensos, que solamente van a calmar con el uso de estos fármacos. Su principal uso es en los dolores intensos, dolor postoperatorio, dolor en enfermedades terminales, dolores agudos muy intensos, fracturas, etc. Otros usos, ya que ya mencioné, como antitussígenos, sobre todo la codeína y el dextrometorfano, incluso se puede utilizar en el edema pulmonar agudo, porque ya por la vasodilatación puede provocar disminución de la pre y poscarga en el corazón. Como antidiarreico, ya ustedes muy bien conocen el uso de la loperamida. La loperamida tiene la particularidad de que ella no tiene biodisponibilidad, no se absorbe en condiciones normales porque su acción la ejerce en el propio intestino, en los receptores opioides que están en las células musculares del intestino, provocando una disminución del peristaltismo y de la secreción de líquido por estas células. Ahora también en la anestesia balanceada se puede usar, sobre todo los derivados del fentanilo y derivados, para la neuroleptoanestesia, donde se combina el fentanilo con un neuroléptico como es el droperidol. Y si se quiere que la conciencia disminuya, se le puede administrar óxido nitroso. Esos son los usos de los opioides. De hecho, los opioides se pueden, incluso como el fentanilo, inyectar por vía epidural para potenciar el efecto de los anestésicos locales que allí se administran. Se administran anestésicos locales como la ropivacaína y a la vez una pequeña dosis de fentanilo, y así la transmisión de dolor se vuelve casi nula. O sea, hay una anestesia con adecuada analgesia. Entonces son los usos de los opioides. Principalmente su uso es como analgésico eficaz. Ahora bien, estos fármacos tienen efectos adversos importantes. Y uno de los más importantes es la depresión respiratoria. Tenemos que decir que la depresión respiratoria, algunos efectos, por ejemplo, la analgesia, la euforia y la sedación, presentan tolerancia, es decir, con el uso continuado van a disminuir sus efectos. Estos efectos van a tener tolerancia, siendo más la aparición de tolerancia más rápida en el efecto euforizante y analgésico. Esto explica por qué en pacientes adictos a la heroína las dosis habituales ya no les provocan la euforia y entonces eso los obliga a aumentar la dosis. Al final va a haber poca euforia, pero no pueden dejar la droga porque si la dejan van a presentar un síndrome de abstinencia muy desagradable y eso los obliga a seguir consumiéndola para evitar ese efecto de abstinencia desagradable. Ok, entonces la euforia es un efecto adverso que es lo que promueve la farmacodependencia. La sedación, que va de acuerdo a la dosis, que puede llevar a coma, y con depresión respiratoria, que también va a depender de la dosis y va a producir paro respiratorio. Disminuyen el umbral convulsivo produciendo convulsiones, aumentan el efecto de náuseas y vómitos. Muy importante esto que aumenta la PIC, eso que aumenta la PIC se refiere a aumento de la presión intracraneana. Ellas aumentan la presión intracraneana, sobre todo la morfina, y aumenta la presión de vías biliares, por lo que paradójicamente puede haber aumento del dolor tipo cólico si hay un cálculo allí atravesado.
Aparte de por la liberación de histamina y la dispersión de la actividad alfa, pueden producir hipotensión postural. Mucho cuidado cuando se administran estos fármacos en pacientes que tengan que levantarse, tienen que ser siempre en posición o sentado o acostado. Estreñimiento, por lo que dije, disminuyen el peristaltismo, disminuye la secreción de líquido, más bien aumenta la reabsorción de sodio y agua, produciendo unas heces secas y duras. Retención urinaria también, prurito, sobre todo morfina por la liberación directa de histamina en las células cebadas, urticaria igual por la histamina, y la dependencia y la tolerancia, que de ella vamos a hablar con más detalle más adelante. Entonces, fíjense que estos efectos hay que tener mucho cuidado, sobre todo si ustedes van a administrar morfina, tienen que diluirla, no la pueden administrar pura y administrarla muy lentamente por vía endovenosa, muy lentamente por vía endovenosa. Ahora vamos a hablar en los cuidados de enfermería. Entonces, tener cuidado. Si uno va a recetar estos fármacos, tener en cuenta de que puedes producir farmacodependencia, tolerancia. Ahora vamos a hablar de las contraindicaciones. ¿En qué pacientes no debe de ninguna manera indicar estos fármacos? Primero en pacientes asmáticos. ¿Por qué? Sobre todo con la morfina, tenemos que ella produce la liberación directa de histamina de los mastocitos o células cebadas. Y esta histamina va a provocar broncoconstricción. Entonces, un paciente asmático está contraindicada formalmente el uso de morfina. En caso de traumatismo cráneoencefálico cerrado o lesiones de ocupación de espacio a nivel dentro del cráneo, estas lesiones de ocupación de espacio aumentan la presión intracraneana. Y si usamos estos fármacos, sobre todo morfina, vamos a tener un mayor aumento de la presión intracraneana, provocando problemas como el enclavamiento. Va a haber ese aumento, va a producir un enclavamiento y muerte cerebral. Entonces, contraindicado en lesiones de ocupación de espacio. En insuficiencia respiratoria por razones obvias. Son fármacos que van a deprimir la función, la respiración, y bueno, van a agravar la insuficiencia respiratoria. Y en difusión hepática y renal, porque ya dijimos, por ejemplo, en el hígado, ellas sufren reacciones de segunda fase, glucuronidizándose, por ejemplo, la morfina. Y se va a acumular el glucurónido 6-morfina, no va a metabolizarse, se va a acumular la morfina. Igual si hay daño renal, los metabolitos glucurónido 6-morfina y glucurónido 3-morfina se van a acumular y provocar efectos neurotóxicos o una mayor, digamos, efecto de este derivado que ya dijimos que es un metabolito activo, el glucurónido 6-morfina. No asociar agonistas puros y mixtos. Y aquí tenemos que detenernos, porque no lo mencioné antes. Cuando hablamos de agonistas mixtos, hablamos, por ejemplo, de analbulfina, nombre comercial Nuey. Este fármaco es un agonista de los receptores kappa, pero es antagonista de los receptores mu. Entonces tenemos un mixto, o sea, es agonista de un receptor y antagonista de otro. La analbulfina, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si administramos a un paciente que ya está recibiendo analbulfina y le administramos morfina, porque se le agravó el dolor? Simplemente la morfina va a tener menos eficacia porque está bloqueado el receptor mu. Solamente esta capa, y la capa está ocupado por estos fármacos. Entonces no vamos a tener mayor eficacia. Igual si sucede la cosa al revés. El paciente recibe morfina y le queremos aliviar el dolor con albulfina. Bueno, lo que vamos a hacer es disminuir la eficacia de la morfina porque va a antagonizar, va a haber una acción agonista y antagonista que va a depender de las dosis que administremos, ¿no? Entonces no se deben asociar. Aparte de que si ustedes lo asocian en un paciente con, por ejemplo, adicción o farmacodependencia a la heroína, entonces va a ocurrir un síndrome de abstinencia agudo, porque acuérdense que si está adicto a la heroína, va a ocurrir como que van a bloquear estos receptores mu y va a haber como una síndrome de abstinencia, que ya dijimos que es desagradable. Entonces no se deben asociar agonistas puros y mixtos,
por estas consecuencias. Va a disminuir la eficacia de la morfina, por ejemplo, si le va a administrar morfina a alguien que ya está recibiendo anabulfina, e igual si está recibiendo morfina, el anabulfina no va a hacer, o sea, va a haber una interferencia en los efectos de ambas drogas. Ahora hablemos de la tolerancia. La tolerancia es, digamos, la disminución de la eficacia o del efecto de la droga por el uso continuado de la misma. Entonces, en este caso, tenemos que recalcar que la tolerancia, no todos los efectos tienen la misma capacidad de tolerancia. Por ejemplo, los que más producen tolerancia o los que más se presentan tolerancia es la euforia. Por ejemplo, la euforia en las primeras usos, las primeras veces que se usa, la euforia es muy intensa. Pero a medida que se prolonga su uso continuo, hace que ésta disminuya, igual que en analgesia e incluso la depresión respiratoria, que en tercer lugar. Hay que tener en cuenta de que esta disminución del efecto por el uso continuo de la droga, en el caso de la analgesia incluso se ven los casos de donde la administración puede producir hasta hiperalgesia, un efecto paradójico que hay que tener en cuenta. Ahora, los efectos donde casi no hay tolerancia siempre van a estar presentes a pesar de su uso, el uso crónico de estos fármacos. Tenemos el estreñimiento y la miosis. Ellos siempre van a estar presentes aun cuando ya el paciente presente tolerancia a la analgesia o la euforia. Pero la miosis siempre va a estar igual que el estreñimiento. Entonces, eso es otro factor a tener en cuenta, ¿no? Para entender estos fenómenos. Y se debe ya a fenómenos farmacodinámicos sobre receptores. Ahora hablemos del síndrome de abstinencia, que es aquel síndrome que ocurre cuando se retira bruscamente este fármaco cuando se está utilizando crónicamente. Son una serie de signos y síntomas que se producen al dejar de consumir la sustancia involucrada, en este caso el opioide, siendo derivados en gran parte de un rebote neurofisiológico de los sistemas fisiológicos afectados. Esta es una definición de la DSM-4 de la American Psychiatric Association, pero que vale para otros síntomas. En el caso del síndrome de abstinencia por opioides, vamos a tener, el rebote va a estar caracterizado por taquicardia, crisis hipertensiva. En el sistema nervioso central vamos a tener midriasis, lo contrario de la miosis, por supuesto, irritabilidad, insomnio, náuseas, vómitos, diarrea, piloerección, rinorrea y lagrimeos. Vean como que es un cuadro no muy agradable. Eso se presenta allí. Esto se debe, bueno, que ya un cuadro rebote donde hay marcada activación de la transmisión noradrenérgica central, sobre todo en el locus cerúleo. Entonces, ¿qué hacer con este síndrome de abstinencia? ¿Qué es lo que va a hacer que el paciente, para no experimentarlo, recaiga en el consumo de sustancias? Entonces, primero hay que dejar pasar el síndrome de abstinencia. O sea, si no se soporta, hay que medicarlo. Ahora, ¿con qué lo medicamos para evitar este cuadro tan desagradable? Entonces tenemos la medicación que se utiliza. ¿En qué se basa la medicación para suprimir o para aliviar este síndrome de abstinencia? En sustituir el opioide que esta persona está consumiendo por otro opioide más manejable. En este caso, ese es el enfoque europeo y para eso se usa la metadona, por ejemplo. La metadona es un opioide potente, pero que tiene una particularidad que se da por vía oral y no llega a esos picos que, por ejemplo, hace la heroína cuando se administra por su alta lipoproteinemia. Entonces, la idea es que no hayan picos. Los picos son los que producen la euforia, los picos a nivel del locus, del núcleo accumbens. Entonces, la metadona tiene esa particularidad que, bueno, que tiene niveles en meseta que evitan el síndrome de abstinencia, pero no producen euforia. Entonces, se dan 20 a 100 miligramos diarios para suprimir, para aliviar este síndrome. A veces, bueno, hay que darlo de por vida. La metadona. Aquí en Venezuela no utilizamos la metadona. También otra opción es la buprenorfina. No les hablé mucho de la buprenorfina, pero aquí lo voy a hacer. La buprenorfina es un agonista parcial de los receptores mu. Si ustedes administran buprenorfina, bueno, su agonismo parcial va a producir un efecto parcial que no va a llevar a la euforia, pero sí al alivio del síndrome de abstinencia. Entonces se pueden administrar buprenorfina, un agonista parcial de los receptores mu, a una dosis de 8 a 24 miligramos sublingual diario o interdiario. La buprenorfina es un agonista parcial que no va a producir euforia, pero alivia el síndrome de abstinencia. Otro es el L-alfa-acetilmetadol, que es otro derivado
opioides, que también tiene esa particularidad de no producir picos en el sistema nervioso central. O ya, cuando el paciente ha superado el síndrome de abstinencia, allí es donde entra en juego la naltrexona. La naltrexona. La naltrexona, como ya dijimos, es un antagonista puro de los receptores opioides. Y ya con una vez el paciente ya superó su síndrome de abstinencia, pero él va a ser toda la vida un fármaco dependiente, aunque ahorita está en abstinencia, o sea, ya no tiene tiempo que no consume, pero pueden haber recaídas, porque las recaídas siempre ocurren. Entonces, en este caso, se le ofrece este fármaco para que si en el momento que vaya a recaer, no experimente la euforia y se vaya deshabituando. O sea, ya al ver que la droga ya no le produce la euforia, entonces va a haber una deshabituación y va a disminuir ese deseo de consumir el opioide. Entonces, la naltrexona, 50-100 miligramos diario o interdiario, es suficiente como para calmar o por lo menos evitar que haya el efecto euforizante cuando se cae una recaída. Ahora, en Venezuela se dispone de la clonidina. ¿Qué es la clonidina? La clonidina es un agonista alfa-2. Si ustedes recuerdan la clase de farmacología del sistema nervioso simpático, vemos que la clonidina, al ser un agonista alfa-2, va a provocar una disminución de la liberación de noradrenalina en el botón presináptico. Y al disminuir la liberación de noradrenalina, bueno, vamos a tener alivio de esa actividad, ese exceso de actividad noradrenérgica que se está produciendo en el núcleo accumbens, que es lo que va a producir esa ansiedad, ese insomnio, esa piloerección, ¿no? Que es muy desagradable. Entonces, la clonidina disminuye la actividad simpática producida durante el síndrome de abstinencia y están las dosis de 0,1 a 0,2 miligramos cada 4 horas. La clonidina es la que se usa en el síndrome de abstinencia aquí en Venezuela. Además, la lofexidina, que todavía está en estudio. Ahora, cuando entramos en los cuidados generales que todo personal médico y paramédico debe tener cuando se utilizan estos fármacos, sobre todo la morfina, y vamos a centrarnos aquí en la morfina. Cuando les llega un paciente con un dolor intenso, que ustedes ya saben que no va a calmar con cualquier cosa, sino con morfina, entonces deben administrarla por vía endovenosa, pero muy lenta y diluida en 10 cc de solución fisiológica y a horas fijas. Siempre deben evaluar la frecuencia respiratoria, porque ya dijimos que este fármaco deprime la frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio. Entonces, tienen que evaluar la respiración y además vigilar la presión arterial porque ya dijimos que produce hipotensión ortostática. Entonces, ya vean todo lo que tienen que tener en cuenta cuando administran morfina por vía endovenosa. Si el uso crónico ya dijimos que produce estreñimiento. Entonces, una vez que se utiliza esta morfina, tienen que estar pendientes del estreñimiento y colocar enemas en forma regular o laxantes para evitar esto. Al administrar este fármaco, siempre debe haber el equipo de reanimación cardiopulmonar en caso de que ocurra paro cardiorrespiratorio. Incluso tener el antídoto, que es la naloxona, que ya dijimos que es un antagonista de los receptores opioides. Y educar al paciente y a los familiares sobre los efectos adversos habituales. Ok, con esto hemos terminado. Espero que les sirva de utilidad. No olviden revisar la literatura donde pueden profundizar detalles sobre su mecanismo de acción, los efectos adversos, el síndrome de abstinencia. Siempre los libros nos ayudan a profundizar estos conocimientos, claro, quien lo desee. Pero tengan en cuenta estos tics, sobre todo cuando van a administrar estos fármacos. Los espero en otra oportunidad para otro video que les necesiten.